Hola a todos. Continuamos con este resumen y comentario personal del fascinante libro El hombre más rico de Babilonia, escrito por George Clason, quien decidió enseñarle al mundo los secretos del oro sin hablar del oro, sino de la sabiduría. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos estas poderosas líneas. Sin más, a lo que vinimos. En el audio anterior, por mandato del rey, Arcad enseñó a 100 hombres los principios que lo llevaron de la pobreza a la riqueza. Recordó que todo comenzó con una bolsa vacía y un gran deseo de oro. Descubrió 7 remedios para llenar esa bolsa. Y en este presente audio, un tejedor de ropa contó que tuvo la suerte al encontrar una bolsa con piezas de oro y propuso que discutieran cómo atraer esa buena suerte de manera constante. Arcad explicó que algunos creen que la buena suerte es un accidente fortuito, mientras que otros piensan que es un don de la diosa Astar que premia a quienes le agradan. El grupo le preguntó si es posible atraer la buena suerte a voluntad, pero cuando Arcad pidió ejemplos de personas que hubieran ganado fortunas sin esfuerzo, nadie respondió, mostrando que esa suerte es muy rara. Un joven sugirió que muchos buscan suerte en los juegos de azar, pero confesó que la diosa de la suerte ni siquiera parecía notarlo allí. La conversación quedó abierta para que los presentes compartieran sus experiencias con la suerte. Arcad reconoce que el amor por el riesgo y el juego es común, pero explica que la diosa de la buena suerte no favorece las mesas de juego ni las apuestas en carreras de caballos. Él considera que la diosa premia el esfuerzo honesto y la dignidad, no la suerte en juegos donde las probabilidades siempre están en contra del jugador. En el juego, como en las apuestas con dados, el tallador, el que organiza el juego, tiene ventaja segura, aunque parece que hay muchas oportunidades de ganar. Las reglas están diseñadas para que el jugador pierda una parte de su dinero a largo plazo. Por eso, confiar en la suerte en el juego es arriesgar, perder. Mientras que la verdadera buena suerte se encuentra en la perseverancia y el trabajo honesto. Arcad señala que aunque algunos hombres ganan grandes sumas en juegos de azar, ninguno de los exitosos ciudadanos de Babilonia empezó su fortuna así. Al pedir ejemplos, nadie pudo nombrar un ganador constante en esas fuentes. Esto lleva a la conclusión de que la verdadera buena suerte no está en apuestas ni en encontrar dinero perdido. Más bien, se encuentra en el trabajo honesto y en los negocios, donde las ganancias son recompensa del esfuerzo. Un comerciante sugiere además considerar las oportunidades perdidas. Esas ocasiones que pudieron haber sido suerte, pero que no se concretaron. ¿Cuántos han tenido la suerte cerca y la dejaron escapar? Un comerciante joven, recién casado y con buenas ganancias, recibió el consejo urgente de su padre para invertir en un proyecto agrícola. Comprar tierras áridas y hacerlas fértiles con ruedas hidráulicas, luego venderlas en parcelas. La inversión se haría en grupo, aportando una 10ª parte de sus ganancias para el proyecto. El padre le aconseja ahorrar e invertir 1/10 de sus ganancias para construir un patrimonio propio. Pero el joven duda,
pensando que aún tiene tiempo y muchas necesidades inmediatas. El padre insiste, recordándole que él también tuvo esa esperanza en su juventud, pero nunca comenzó y ahora es tarde para él. El comerciante joven vaciló en aprovechar la oportunidad de inversión porque prefería gastar en lujos inmediatos como túnicas nuevas para él y su esposa. Al demorarse, perdió la oportunidad y luego se arrepintió, pues la inversión fue muy rentable. Otro comenta que la buena suerte llega a quien acepta la oportunidad y da el primer paso para formar un patrimonio, incluso con una pequeña inversión. Quienes aprovechan temprano esa ventaja suelen tener más éxito financiero. Un extranjero sirio llama moroso al comerciante por postergar algo importante y valioso para su futuro. La oportunidad no espera a quienes dudan o tardan en actuar. El relato del comerciante que perdió la ocasión de invertir porque dudó o se distrajo con placeres inmediatos nos recuerda que la fortuna favorece a quienes actúan rápido y con decisión. En definitiva, el éxito no llega por casualidad, sino por la sabiduría de reconocer cuándo y cómo dar el primer paso, transformar el trabajo en patrimonio y persistir con paciencia y dedicación. La buena suerte no es algo que llega por casualidad, sino una oportunidad que aparece y que debemos tomar sin demora. Muchas veces, por dudas, distracciones o miedo, dejamos escapar chances valiosas que podrían cambiar nuestra vida y hacernos prosperar. El secreto está en actuar con rapidez, aprovechar el momento y dar el primer paso, separando parte de lo que ganamos para invertirlo sabiamente. Solo así, la riqueza puede crecer y el éxito consolidarse. No permitas que la oportunidad se te escape, porque la fortuna favorece a quienes están dispuestos a moverse con decisión. La sabiduría enseña que cuando se reconoce una buena oportunidad de negocio, es crucial actuar de inmediato y asegurar el compromiso para evitar arrepentimientos. Los humanos tienden a ser volubles y tercos, cambiando de opinión y vacilando justo cuando deben decidir. Esta demora, llamada morosidad, es un enemigo interno que hace perder buenas oportunidades y es común en todos. Reconocer y vencer ese hábito es fundamental para alcanzar el éxito y la prosperidad. Quien controla la morosidad puede abrirse camino hacia grandes riquezas y evitar que sus propias dudas destruyan sus logros. La verdadera sabiduría es actuar rápido cuando una oportunidad es buena, haciendo el pago o compromiso inmediato para evitar arrepentimientos. Los humanos tendemos a dudar y postergar lo que llaman morosidad, un enemigo interno que nos hace perder chances valiosos. Reconocer y vencer esa morosidad es clave para lograr éxito y riqueza. Sin acción decidida, la suerte se escapa. Arcad reflexiona sobre cómo el éxito depende de vencer el espíritu de morosidad. Esa tendencia humana a postergar decisiones importantes. A lo largo de su vida ha visto cómo muchos hombres tuvieron oportunidades para avanzar, pero solo algunos las aprovecharon con decisión, mientras que la mayoría dudó y perdió terreno. Un tejedor
comenta que antes pensaba que la buena suerte llegaba sin esfuerzo, pero ahora entiende que solo se atrae actuando sobre las oportunidades. Arcad reafirma que la buena suerte casi siempre sigue a la oportunidad y que ésta solo puede ser capturada por quienes estén dispuestos a actuar rápidamente. Los relatos compartidos muestran que la suerte favorece a los hombres de acción y que quienes se esfuerzan por aprovechar cada oportunidad son los que alcanzan el verdadero éxito. Los hombres de acción son favorecidos por la diosa de la buena suerte. Las 5 leyes del oro. En una noche tranquila del desierto, al calor del fuego, Calabad planteó a sus compañeros de viaje una pregunta. Si tuvieran que elegir entre una bolsa llena de oro o una tablilla con palabras de sabiduría, ¿cuál escogerían? Sin pensarlo, todos eligieron el oro. Calabad sonrió. Comparó su elección con la actitud de los perros salvajes que, aún alimentados, se pelean entre sí sin pensar en el mañana. Así también, los hombres, decía, ignoran la sabiduría y malgastan el oro. Luego, al amanecer, lamentan haberlo perdido. Dirigiéndose especialmente a uno de los jóvenes que había servido con lealtad durante el viaje, Calabad anunció que esa noche compartiría un relato muy valioso, las 5 leyes del oro, una enseñanza que podía cambiar su destino si la comprendían bien. El grupo escuchó en silencio, rodeado de camellos dormidos y tiendas desgastadas por el viento. Uno de los empacadores principales expresó su deseo de aprender algo útil para el futuro, y Calabad les explicó que lo que iba a contarle no era una historia más, sino la sabiduría transmitida por Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Calabad afirmaba que Arcad alcanzó su riqueza no por casualidad, sino porque comprendía y respetaba profundamente las leyes del oro. Y esas leyes, según dijo, se las había enseñado su hijo Nomasir muchos años atrás, cuando él era un joven en Nínive. Así comenzó una de las lecciones más importantes de la antigua Babilonia. El narrador recordaba una noche en que, tras una larga jornada de trabajo, él y su amo fueron recibidos por Nomasir en su palacio. Luego de completar la venta de finos tapetes, Nomasir los invitó a beber una bebida caliente y, satisfecho, compartió con ellos una historia valiosa, la sabiduría que había recibido de su padre Arcad. En Babilonia era común que los hijos de los hombres ricos esperaran la herencia viviendo con sus padres, pero Arcad no aprobaba esa tradición. Cuando su hijo Nomasir llegó a la adultez, lo llamó y le explicó que deseaba hacerlo su heredero. Pero antes debía demostrar que sabía cómo conseguir oro y ganarse el respeto de los hombres. Para apoyarlo en ese camino, le entregó 2 regalos, una bolsa de oro y una tablilla de arcilla que contenía las 5 leyes del oro. Con esas herramientas, Nomasir debía salir al mundo y regresar después de 10 años para rendir cuentas. Y partió con su oro, la tablilla cuidadosamente envuelta, su esclavo y sus caballos. Una década después, regresó a casa como lo había prometido. Arcad organizó una gran celebración y al terminar la fiesta, reunió a familiares y amigos en el gran vestíbulo de la casa. Con solemnidad, Nomasir se presentó ante sus padres, con su esposa e hijos sentados detrás de él.
listo para compartir lo que había aprendido durante esos años. Nomasir se puso de pie ante su padre y comenzó a relatar su experiencia con humildad y respeto. Recordó cómo 10 años atrás había partido con oro y sabiduría, pero confesó que al principio malgastó la fortuna. El oro se le escapó de las manos como una liebre asustada. Arkad, con una sonrisa indulgente, le pidió que continuara. Nomasir explicó que viajó a Nínive buscando oportunidades. En la caravana hizo amistades, entre ellas 2 hombres, que le ofrecieron participar en una apuesta con un veloz caballo. Convencido de la ventaja, invirtió parte de su oro, pero el caballo fue derrotado. Pronto descubrió que había sido víctima de un engaño. Los hombres trabajaban junto al dueño del caballo en una estafa itinerante. Fue su primera lección sobre la desconfianza y el cuidado con las apariencias. Poco después se asoció con otro joven de buena familia que le propuso comprar una tienda a bajo precio. Nomasir invirtió su oro, mientras el socio prometía aportar el suyo más adelante. Pero aquel joven resultó derrochador e irresponsable. Cuando por fin lo despidió, el negocio estaba arruinado y las mercancías eran imposibles de vender. Nomasir liquidó lo poco que quedaba a un mercader israelita por una suma mínima. Nomasir enfrentó días muy duros, sin empleo ni oficio, vendiendo sus caballos, esclavo y túnicas para sobrevivir. A pesar de la adversidad, recordó la confianza de su padre y se aferró a su misión de convertirse en un hombre capaz. Entonces recordó la tablilla con las 5 leyes del oro, leyó sus palabras y entendió que su fracaso se debió a la falta de sabiduría. Decidió aprenderlas de memoria para guiarse mejor en el futuro y así aprovechar la próxima oportunidad que le diera la suerte. Luego anunció que compartiría esas valiosas enseñanzas grabadas en la tablilla. Las 5 leyes del oro. Las 5 leyes del oro, según la tablilla, son: 1. El oro llega con gusto y en aumento a quien ahorra al menos 1/10 parte de sus ingresos para su futuro y el de su familia. 2. El oro trabaja diligentemente para quien sabiamente lo pone en inversiones productivas, multiplicándose como un rebaño creciente. 3. El oro se protege mejor en manos precavidas que invierten con el consejo de expertos. 4. El oro huye de quien lo pone en negocios que no conoce o que no tiene la aprobación de personas sabias. 5. El oro evita a quien busca ganancias imposibles, sigue consejos engañosos o confía solo en su experiencia y sueños románticos de inversión. Nomasir afirmó que estas 5 leyes del oro escritas por su padre tienen un valor aún mayor que el propio oro, y prometió demostrar su verdad y poder a lo largo de su historia. Nomasir contó cómo, tras la pobreza y desesperación causadas por su inexperiencia, encontró empleo dirigiendo esclavos en la construcción de un muro en Nínive. Ahorró con disciplina, guardando 1/10 de sus ganancias y poco a poco acumuló plata. Un amigo le enseñó que ese oro ahorrado podía trabajar para él y multiplicarse.
juntos formaron una sociedad para comprar y traer metal al rey, asegurando una gran ganancia. Siguiendo la tercera ley del oro, invirtió con prudencia y consejo sabio. Gracias a esta asociación y cautela, Nomasir logró recuperar lo perdido y multiplicar su fortuna, aprendiendo a invertir con seguridad y aumentando su riqueza año tras año. Nomasir concluye que, a través de sus dificultades y éxitos, comprobó que las 5 leyes del oro son verdad. Sin ellas, el oro llega poco y se pierde rápido. Con ellas, el oro viene y trabaja para su dueño como un esclavo obediente. Para demostrarlo, entrega a su padre 3 bolsas de oro, más de lo que recibió inicialmente, como prueba de que valora más la sabiduría que el oro mismo. Sin sabiduría, el oro pierde, pero con ella, incluso quienes no tienen pueden lograr riqueza y respeto. El padre, orgulloso, reconoce que Nomasir aprendió bien sus lecciones. Kalabad, quien narra, pregunta a los presentes si ellos pueden dar cuenta honesta de sus ganancias y les invita a entender que no es la suerte, sino el conocimiento y la disciplina de las 5 leyes del oro lo que produce la riqueza. Nomasir explica que gracias a haber aprendido y seguido fielmente las 5 leyes del oro desde joven, se convirtió en un comerciante rico, sin magia ni suerte. Advierte que la riqueza que llega rápido también se va rápido, mientras que la riqueza duradera nace del conocimiento y la perseverancia constante. Ganar riqueza es una tarea fácil para quien es prudente y paciente, y sostener ese esfuerzo año tras año lleva al éxito. Finalmente, reafirma que las 5 leyes del oro atraen grandes recompensas a quienes la respetan y valora tanto su sabiduría, que las aprendió de memoria y no descansó hasta dominarlas por completo. La primera ley del oro. El oro llega con gusto y en cantidades crecientes a quien separa al menos 1/10 de sus ganancias para crear un patrimonio que asegure su futuro y el de su familia. Ahorrar y saber invertir ese ahorro es la base para construir riqueza duradera, que no solo genera más dinero, sino también tranquilidad para enfrentar el futuro y proteger a los seres queridos. Nomasir asegura, con base en su propia experiencia, que mientras más oro ahorra, más rápido vuelve a él en forma de ganancias crecientes, porque el dinero ahorrado genera aún más dinero. La segunda ley del oro. El oro es un trabajador incansable que se multiplica cuando se le da un buen empleo. Para quien sabe dónde y cómo usarlo sabiamente, el oro no solo se conserva, sino que crece con el tiempo, multiplicándose como rebaños en el campo. Cuando tienes ahorros guardados, tarde o temprano aparece la oportunidad adecuada para invertirlos, y así tu oro comienza a trabajar para ti, generando ganancias sorprendentes a lo largo de los años. La tercera ley del oro establece que el oro se mantiene con el poseedor prudente que invierte bajo el consejo de hombres sabios. El oro huye del descuidado, pero permanece y crece para quien cuida su riqueza con precaución y busca asesoramiento inteligente
para proteger y aumentar su capital de forma constante. La cuarta ley del oro señala que el oro huye de quien lo invierte en negocios o proyectos que desconoce, que no cuentan con la aprobación de expertos. Muchas veces, las oportunidades aparentes esconden riesgos y bajas ganancias, y el inexperto que confía solo en su juicio termina perdiendo su riqueza. Por eso es sabio invertir solo bajo el consejo de personas hábiles y experimentadas en el manejo del oro. La quinta ley del oro. Esta ley advierte que el oro huye de quienes buscan ganancias imposibles, siguiendo los consejos engañosos de embaucadores o confían en su propia inexperiencia y deseos irracionales de invertir. Las propuestas que prometen riquezas rápidas suelen ser trampas que llevan a la pérdida. Los hombres sabios evitan arriesgar su capital en inversiones dudosas. Así concluye el cuento de las 5 leyes del oro, que son en realidad verdades esenciales para alcanzar el éxito y la riqueza duradera. Quien las aprenda y las siga, como Nomásir, podrá construir un patrimonio sólido y ser respetado. Nuestros actos sensatos nos acompañan toda la vida, brindándonos ayuda y satisfacción, mientras que los actos imprudentes nos persiguen como plagas, atormentándonos con los recuerdos de oportunidades perdidas y decisiones no tomadas. Los tesoros de Babilonia son tan vastos y valiosos que ningún hombre puede medirlos solo en piezas de oro. Cada año aumentan y esperan a quienes tienen la resolución de conseguir su parte justa. En la fuerza de nuestros deseos reside un poder mágico. Si se guía con el conocimiento de las 5 leyes del oro, podemos compartir y acceder a esos grandes tesoros. El prestamista de oro de Babilonia. Rodán, el fabricante de lanzas de la antigua Babilonia, nunca había tenido tanto dinero. 15 piezas de oro resonaban alegremente en su bolsa. Y para él, ese sonido era la música más dulce. Aunque podía comprar casi cualquier cosa, Rodán no sabía qué hacer con ese oro y prefería simplemente guardarlo. Unos días después, decidió buscar consejo en Maton, el prestamista de oro y comerciante de joyas y telas finas. Entró en la tienda sin fijarse en los objetos preciosos y se dirigió al fondo, donde encontró a Maton descansando. Rodán pidió su sabio consejo, sorprendiendo al prestamista, quien estaba acostumbrado a que lo buscaran solo para pedir dinero, no para pedir consejos. Maton recibió a Rodán con amabilidad, invitándolo a cenar y a beber el mejor vino, reconociendo que pocas veces alguien acudía a él por sabiduría y no por préstamo. Así, Rodán comenzó una búsqueda para aprender a manejar sabiamente su recién adquirida riqueza. Rodán explicó que las 15 piezas de oro eran un regalo del rey, en agradecimiento por el diseño que hizo para las lanzas de la Guardia Real. Pero ahora estaba confundido y preocupado, porque muchos le pedían que compartiera ese oro. Maton le preguntó si era capaz de decir no a esas solicitudes. Y Rodán confesó que, aunque generalmente sí, se sentía presionado a prestar especialmente a su propia hermana. La hermana de Rodán le pedía el dinero para ayudar a su esposo Aramán a convertirse en un comerciante próspero, confiando en que le devolvería las ganancias. Maton advirtió que el oro trae responsabilidades
temores y oportunidades que pueden poner a prueba las buenas intenciones, y que prestar dinero es más que simplemente pasar piezas de oro de una mano a otra. Luego Matón comenzó a contar la historia de un gran granjero de Nínive que podía entender el lenguaje de los animales. Para ilustrar mejor la sabiduría necesaria para manejar el oro y las responsabilidades que conlleva, Matón le contó a Rodán la historia del buey y el burro, donde el burro, intentando ayudar al buey a descansar, terminó cargando con todo el trabajo, lo que terminó con la amistad entre ambos. La moraleja era clara. Cuando ayudas a un amigo, hazlo sin que la carga recaiga sobre ti. Rodán entendió que no debía asumir las cargas del esposo de su hermana. Entonces preguntó si los deudores siempre pagan los préstamos. Matón sonrió con experiencia y explicó que un préstamo bien hecho debe ser otorgado solo si el deudor puede devolverlo. De lo contrario, es una pérdida para el prestamista y un problema para el deudor. Para ilustrar mejor, Matón le propuso mostrarle las prendas de su arcón, cada una con una historia que le enseñaría más sobre prestar sabiamente. Matón abrió su arco mostrando un gorjal de bronce sobre un lienzo escarlata y contó la historia del dueño, su mejor amigo. Ese hombre había tenido éxito en los negocios, pero cuando trajo del oriente a una mujer hermosa, empezó a gastar el oro de manera imprudente para complacerla. Acudió a Matón angustiado y prometió controlar sus gastos, pero no cumplió. En una pelea, la mujer lo apuñaló y él murió. Luego ella, llena de remordimiento, se arrojó al río Éufrates. Los préstamos que Matón le dio a ese hombre y a ella jamás serían recuperados. Por eso, el arcón guarda esa prenda y esa memoria como una lección. Las personas que pasan por grandes tormentas emocionales no son clientes seguros para un prestamista. Matón continuó mostrando prendas de su arcón, cada una con su propia historia y lección. Primero sacó un anillo tallado de hueso de buey, perteneciente a un granjero que le pidió ayuda cuando la langosta arruinó su cosecha. Matón le prestó oro para sobrevivir y luego para que el granjero viajara a traer unas cabras exóticas con pelo fino para tejer tapetes hermosos. Gracias a ese préstamo, el granjero prosperó y pagó puntualmente, incluso con interés, y estaba a punto de recuperar su anillo. Rodán preguntó si había deudores que pagaran así, y Matón respondió que sí, siempre que el préstamo tuviera un propósito legítimo y productivo, no por capricho o imprudencia. Luego mostró un pesado brazalete de oro con joyas que pertenecía a una mujer gorda y arrugada que le pidió oro para que su hijo se hiciera comerciante. Sin embargo, el joven fue abandonado por su socio en una ciudad lejana y hasta ahora no había pagado ni intereses, solo palabras vacías. La mujer había asegurado el préstamo con joyas valiosas, pero el negocio había sido un fracaso. Matón admitió que temía el reproche, pero como hubo garantía, no pudo negarse. Finalmente sacó un envoltorio que pertenecía a Nebatur, un sabio traficante de camellos que siempre actuaba con prudencia y honradez. Para él, Matón prestaba sin reservas, ya que confiaba en su buen juicio y comportamiento honorable. Los buenos comerciantes como Nebatur son vitales para el éxito y la prosperidad de Babilonia, pues mantienen el flujo de los oficios y del comercio.
Matón comparte su sabiduría sobre los préstamos y la responsabilidad de prestar con prudencia. Explica que la juventud suele pedir dinero prestado con ambición e impaciencia, pero sin la experiencia necesaria, lo que a menudo lleva al fracaso y la deuda. Sin embargo, alienta a pedir préstamos para propósitos sabios y bien fundamentados. Cuando Rodán pregunta si debería prestarle 15 piezas de oro al esposo de su hermana, Matón responde que la decisión depende del propósito y la preparación del solicitante. Si el esposo no conoce el negocio ni tiene un plan claro, no debería recibir el préstamo. Pero si demuestra un conocimiento y un propósito sensato, Matón estaría dispuesto a prestarle, siempre que haya garantías suficientes para proteger el oro prestado. Sin garantías, la prudencia recomienda no arriesgarse. Matón explica a Rodán que el oro es la mercancía del prestamista y que debe prestarse con prudencia para evitar pérdidas. Ayudar a otros es bueno, pero debe hacerse sabiamente sin cargar con responsabilidades ajenas. Le aconseja conservar las 15 piezas de oro y no prestarlas sin un plan claro. Matón compara el ahorro de Rodán, 3 piezas en 3 años de trabajo duro, con lo que implicaría arriesgar 50 años de ahorro para un negocio incierto. Sugiere que Rodán hable con su hermana y le proponga que solo prestará el dinero si el esposo presenta un plan sensato y posible, dándole así una oportunidad justa de demostrar su éxito sin poner en riesgo más de lo que puede pagar. Matón explica que presta oro porque tiene más del que puede usar y busca que ese oro trabaje para generar más riqueza sin arriesgar su propio capital, fruto de mucho esfuerzo y sacrificio. Advierte a Rodán que la mayoría de quienes piden prestado no tienen la habilidad ni la certeza para devolverlo, y que sus esperanzas de ganancias rápidas suelen ser falsas. Matón aconseja a Rodán ser prudente y conservar su oro seguro sin dejarse influir por obligaciones familiares o sentimientos que lo lleven a confiarlo a personas imprudentes. El oro debe prestarse solo con confianza en un retorno seguro y realista, evitando riesgos y sueños de ganancias rápidas que suelen terminar en pérdidas. La clave es la seguridad y el crecimiento constante y conservador del capital. Matón aconseja a Rodán asociarse con hombres de negocios exitosos y experimentados para que su oro crezca bajo un manejo seguro y sabio, evitando las desgracias que sufren quienes confían su capital a personas inexpertas o imprudentes. Le recuerda que, tras recibir el regalo del rey, debe ser discreto y cuidadoso, pues habrá muchas tentaciones, consejos y oportunidades, pero antes de dejar salir una sola pieza de oro, debe asegurarse de que retornará con seguridad. Además, le invita a regresar para recibir más consejos y le muestra una inscripción importante bajo la tapa de su arcón, aplicable tanto al deudor como al prestamista. Mejor un poco de precaución que un gran remordimiento. Los muros de Babilonia. El viejo guerrero Bansar vigila en los muros de Babilonia, mientras la ciudad enfrenta un ataque inesperado de los poderosos ejércitos asirios. Las fuerzas defensoras son pocas porque el rey y sus tropas están lejos en campaña. Desde la muralla,
Los defensores resisten valientemente los ataques con flechas, aceite hirviente y lanzas, mientras el enemigo lanza un mortal bombardeo de flechas. La población, aterrorizada, espera noticias con ansiedad. Un comerciante preocupado pide avanzar que le asegure que la ciudad resistirá, y el guardia le confirma la fortaleza de los muros y la protección que ofrecen a todos. La tensión y la esperanza se mezclan mientras la defensa continúa. Durante el asedio a Babilonia, el sargento Banzar tranquiliza a una madre preocupada por su esposo herido y por la seguridad de su familia. Le asegura que los muros son fuertes, protegidos por siglos de historia, y que los defensores luchan con valor usando aceite hirviente y lanzas para repeler a los atacantes. También consuela a una niña asustada, recordándole que los muros fueron construidos para proteger a su pueblo. Durante más de 3 semanas, la batalla es feroz y constante, con muchos muertos y heridos en ambos bandos. Finalmente, en la 4ª semana, los atacantes comienzan a retirarse bajo un cielo polvoriento, señal de que la defensa ha resistido. Un grito triunfante de los defensores de Babilonia se alza y es repetido por las tropas y los ciudadanos, llenando la ciudad con una ola de alegría tras semanas de temor. Las llamas de la victoria brotan desde la torre del templo de Bel y una columna de humo azul anuncia la derrota del enemigo. Babilonia ha resistido gracias a sus fuertes muros que protegieron a su gente y sus tesoros de la destrucción y la esclavitud. La historia de los muros simboliza el deseo humano de seguridad, un anhelo que persiste hoy en día, manifestado en formas modernas como las cuentas de ahorros e inversiones seguras que protegen a las personas de las tragedias inesperadas. No podemos permitirnos estar sin una adecuada protección. El traficante de camellos de Babilonia. Tarkat, hambriento y sin un penique para comprar comida, intenta sobrevivir en las calles de Babilonia con escasos recursos y mucha ansiedad. En el mercado evade la tentación de robar, consciente del peligro. Busca ayuda para conseguir algo de alimento, pero su situación empeora cuando se encuentra con Dabasir, un hombre duro y directo que le reclama las deudas impagadas. Dabasir no solo le exige el pago, sino que lo enfrenta con la cruda realidad. La mala fortuna no es excusa para la falta de responsabilidad. Dabasir invita a Tarkat a acompañarlo a comer, prometiéndole contarle una historia que podría enseñarle algo valioso sobre la vida y la manera de salir adelante. Dabasir invita a Tarkat a acompañarlo a una posada, donde con confianza pide abundante comida para sí y agua fría para Tarkat, quien se siente incómodo y hambriento. Mientras Dabasir come, comienza a relatar una historia que atrae la atención de otros clientes. Habla de cómo una vez vio el mundo de un color diferente y cómo recuperó la verdad sobre la vida. Los comensales se acercan para escuchar el relato. Empieza revelando que en su juventud fue esclavo en Siria. Explica que trabajaba fabricando sandalias con su padre. Llevaba una vida modesta junto a su esposa, pero anhelaba más de lo que podía permitirse. Para alcanzar esos deseos, empezó a adquirir deudas con comerciantes, confiando en pagar más adelante, aunque entonces no tenía
cómo hacerlo. Dabasir confiesa que siendo joven e inexperto, gastaba más de lo que ganaba, comprando lujos y prendas para su esposa y hogar, sin saber que estaba sembrando problemas futuros. Al principio podía pagar como podía, pero poco a poco las deudas crecieron. Los acreedores lo acosaban y su vida se volvió miserable. Su esposa se fue a vivir con su padre y él decidió abandonar Babilonia buscando mejores oportunidades. Durante 2 años trabajó para mercaderes de caravanas, pero terminó aliándose con ladrones que asaltaban caravanas desarmadas en el desierto. Aunque lograron robar valiosas mercancías, en un segundo intento fueron capturados y vendidos como esclavos en Damasco. Dabasir fue comprado por un jefe del desierto sirio y pronto comprendió la gravedad de su situación. Cuando su amo le presentó ante sus 4 esposas, diciéndoles que podrían tenerlo como eunuco, asustado y humillado, enfrentó la mirada fría y desdeñosa de las mujeres mientras esperaba su destino, temiendo lo peor. Dabasir relata que, aunque su amo tenía muchas esposas, no necesitaban más eunucos sino camilleros. Para atender a su madre enferma, su amo le preguntó si podía conducir un camello. Dabasir, tratando de ocultar su miedo, respondió que sí, y fue asignado a Sira, la esposa encargada de él. Durante el viaje, Dabasir agradeció la oportunidad y le contó a Sira que era hijo de un hombre libre, un fabricante de sandalias en Babilonia, aunque ahora era esclavo. Ella le respondió con una reflexión profunda. Un hombre no es libre por su nacimiento, sino por su alma. Y quien tiene el alma de un esclavo terminará siendo esclavo. Mientras quien tiene el alma libre será respetado, aunque esté en desgracia. Dabasir vivió 1 año entre esclavos, pero no podía sentirse uno de ellos. Sira le confesó que ella también estaba apartada, estéril y no deseada, lo que en su tribu la condenaba a la soledad. Ambos compartían su exclusión y Dabasir se preguntaba si tenía alma de hombre libre o de esclavo. Sira le preguntó si tenía el deseo de pagar sus deudas en Babilonia, poniendo a prueba su voluntad y determinación para cambiar su destino. Sira desafía a Dabasir a demostrar si realmente tiene alma de hombre libre o de esclavo. Le dice que quien no lucha por pagar sus deudas y respetarse a sí mismo es débil y esclavo de corazón. Aunque Dabasir se defiende, no logra convencerla. 3 días después, Sira le encarga preparar camellos para un largo viaje a visitar a su madre enferma. Al llegar, Sira le ofrece una oportunidad para escapar. Su amo está borracho y sus guardias incapacitados. Le da prendas para disfrazarse y le dice que huya con los camellos, mientras ella cubrirá la mentira de que él robó y huyó. Dabasir reconoce en Sira la fuerza y nobleza de una reina y siente el deseo de llevarla a la felicidad, al tiempo que se enfrenta a la decisión de luchar por su libertad. Dabasir emprende una huida valiente y desesperada hacia Babilonia, a pesar de no conocer bien el camino ni las dificultades del desierto. Durante varios días enfrenta un terreno inhóspito, sin agua ni comida, y sus camellos sufren por las rocas y el calor abrasador. Al borde del agotamiento,
se desploma y pierde la esperanza. En el silencio y la quietud de esa madrugada, reflexiona profundamente sobre su situación y se plantea nuevamente la pregunta: ¿tiene el alma de esclavo o el alma de hombre libre? Sabe que un esclavo se rendirá y morirá, pero un hombre libre lucharía por volver a Babilonia, pagar sus deudas y recuperar la felicidad con su esposa y el honor con sus padres. Reconoce que sus deudas fueron las que lo llevaron a la desgracia y se pregunta por qué no se levantó antes para luchar por su dignidad. Después de tocar fondo en el desierto, Dabasir experimenta un cambio radical de percepción, como si se le hubiera quitado un velo que lo cegaba. Ahora ve con claridad lo que verdaderamente importa en la vida. La idea de morir allí ya no le parece una opción. En su lugar, siente una fuerza renovada que lo impulsa a regresar a Babilonia para enfrentar sus deudas, reparar su honor y construir una vida digna para su esposa y sus padres. Reconoce que sus acreedores no son enemigos, sino amigos que confiaron en él. Con esta nueva fuerza, logra levantar a sus camellos y avanzar hacia el norte, rumbo a Babilonia. En el camino encuentran agua y pasto, signos de esperanza y renovación. Dabasir plantea que el alma de un hombre libre ve la vida como problemas a resolver, mientras el alma de esclavo solo se lamenta y se siente impotente. Cuando en su momento comparte esta reflexión con Tarkat, este reconoce también la llamada a despertar su propia fuerza interior para enfrentar sus responsabilidades y recuperar su respeto propio. Dabasir regresa a Babilonia decidido a saldar sus deudas, visita a cada acreedor y aunque algunos lo reciben con hostilidad, Matón, un prestamista, le brinda apoyo clave. Gracias a él, Dabasir se une a una expedición con un comerciante de camellos, lo que le permite trabajar, pagar sus deudas y recuperar su honor. Su historia demuestra que con determinación y responsabilidad es posible transformar la vida y conquistar la libertad. Las tablillas de arcilla de Babilonia. En esta parte el autor nos cuenta cómo el profesor Franklin le envió unas antiguas tablillas de arcilla provenientes de Babilonia. Estas tablillas contienen la historia y el método de un hombre llamado Dabasir para liberarse de sus deudas. Un mensaje valioso que ha trascendido el tiempo y que hoy podemos aplicar para mejorar nuestra vida financiera. Estas 5 tablillas de arcilla, descubiertas en las ruinas de Babilonia y traducidas con minuciosidad, contienen un antiguo relato sobre la vida de un hombre llamado Dabasir que enfrenta la dura realidad de sus deudas y su lucha por salir adelante. En sus inscripciones, Dabasir comparte un sabio y práctico método financiero, dividido en 3 simples reglas para pagar las deudas, mantener un hogar digno y ahorrar para el futuro. Su plan, estructurado en porcentajes claros de ingresos destinados a ahorro, gastos y pago de deudas, revela una sorprendente semejanza con técnicas financieras modernas.
Esta historia con más de 5.000 años de antigüedad nos recuerda que las preocupaciones humanas, la responsabilidad, la perseverancia y el manejo inteligente del dinero trascienden el tiempo y la cultura. Estas tablillas no solo nos conectan con el pasado remoto, sino que ofrecen enseñanzas valiosas y prácticas para nuestras propias vidas. Tablilla 1. El pesar de Dabasir. Dabasir escribe desde lo más bajo de su vida. Está endeudado, sin rumbo, avergonzado. Comienza su diario diciendo que su situación es miserable y siente que ha deshonrado a su padre. Es un hombre que se lamenta de haber perdido su camino. Esta tablilla muestra su conciencia del problema y el deseo de cambiar. Es su punto de partida, donde reconoce que no puede seguir así. Tablilla 2. El plan de cambio. En esta segunda tablilla, Dabasir ha decidido cambiar. Escucha el consejo de un prestamista y comienza a crear un plan simple pero poderoso. Guardar 1/10 parte de lo que gana. Usar 7 décimos para vivir y 2 décimos para pagar sus deudas. Aquí es donde nace la famosa fórmula babilónica. 1 parte para mí, 7 partes para vivir, 2 partes para mis acreedores. Tablilla 3. Las primeras pruebas. Dabasir comienza a aplicar su plan. Aunque no es fácil, logra cumplir con los pagos y vivir con menos. Cuenta que algunos acreedores no confían en él, pero otros lo respetan por su esfuerzo. Su determinación empieza a darle resultados. Se siente más digno, más fuerte. La disciplina financiera empieza a transformar su vida. Tablilla 4. Los frutos del cambio. Ahora Dabasir empieza a ver resultados reales. Reduce sus deudas, mejora su reputación y su vida cambia. Incluso algunos acreedores que dudaban de él ahora lo apoyan. Siente orgullo por haber enfrentado su situación en lugar de huir. Es un mensaje de esperanza. Cualquier persona puede salir del fondo si actúa con determinación. Tablilla 5. El cierre del ciclo. Dabasir escribe con alegría. Ha pagado todas sus deudas. Vuelve a ser un hombre libre, honrado, con control de su vida. Reconoce que el secreto fue tener un plan sencillo y ser constante. Esta última tablilla es un testimonio final lleno de sabiduría. El cambio verdadero es posible cuando uno se ordena y persevera. El hombre más afortunado de Babilonia. En esta parte del libro se nos presenta a Sharrunada, un próspero comerciante babilonio que lidera una gran caravana a través del desierto. Aunque luce exitoso y poderoso, en su interior lo inquieta un joven que lo acompaña, Adán Gula, nieto de un antiguo socio al que Sharru le debe mucho. Adán es arrogante, desprecia el trabajo y cree que la vida se trata solo de lujos y placer. Durante la travesía, ambos entablan una conversación.
que revela un fuerte contraste entre generaciones. Uno valora el esfuerzo y la construcción paciente de la riqueza. El otro, seducido por las apariencias, desprecia el camino del sacrificio. Pero Charrúa tiene un plan, y este viaje será más que una simple travesía comercial. Será una lección de vida. Mientras se acercan a Babilonia, el joven Adángula observa con admiración la ciudad legendaria, soñando con las riquezas que una vez obtuvo su abuelo. Charrúa guarda silencio, aunque por dentro reflexiona profundamente. Al pasar por unos campos, recuerda un momento de hace 40 años, cuando él mismo habría dado cualquier cosa por ser uno de los humildes campesinos que ahora ve. Hoy, su caravana próspera es prueba de lo que ha logrado, y aunque ve en Adán a un joven arrogante y poco dispuesto al trabajo, se siente obligado a ayudarlo por gratitud hacia su viejo amigo Aradgula, porque los hombres como ellos, piensa, no hacían las cosas a medias. Charrúa, el gran comerciante de Babilonia, decide abrir su corazón al joven Adángula y contarle un pasado que nadie imaginaría. Le revela que él mismo fue una vez esclavo, encadenado con otros hombres, vendidos por una deuda que no era suya. Todo comenzó por un error ajeno y una promesa familiar rota. Adán, incrédulo, se sorprende al descubrir esta parte oculta de la historia, de quien hoy es dueño de una caravana imponente. Charrúa habla con calma y deja entrever que su sabiduría y fortuna no nacieron del azar, sino de sufrimientos que lo formaron y de decisiones firmes que transformaron su destino. Mientras se acercan a Babilonia, Charrúa continúa contándole al joven Adángula cómo fue vendido como esclavo. En su marcha, él y otros encadenados eran burlados por campesinos que se reían de su destino. Cargar ladrillos para los muros de la gran ciudad hasta romperse la espalda. Entre sus compañeros había toda clase de hombres: el temeroso, el rebelde, el sabio y el evasivo. Uno de ellos, Megiddo, defendía con pasión la dignidad del trabajo, afirmando que había sido su mejor amigo y la fuente de todo lo que alguna vez poseyó. Otro, en cambio, prefería la astucia y la pereza. Charrúa, angustiado por lo que le esperaba, decide hablar con uno de los guardias esa misma noche, con la esperanza de saber si su destino sería tan oscuro como decían. La incertidumbre y el miedo eran sus únicos compañeros, pero su espíritu ya entonces comenzaba a elegir su propio camino. Charrúa, aún encadenado y temeroso, intenta negociar con los guardias para evitar un destino cruel en los muros de Babilonia, donde los esclavos trabajan sin descanso bajo castigos brutales. Su única esperanza es ser vendido a un buen amo, alguien que valore el trabajo honesto. Mientras tanto, observa con horror a los hombres agotados y maltratados en las obras de la ciudad, sabiendo que ese podría ser su futuro si falla en convencer a los compradores en el mercado de esclavos. A su lado, Megiddo, un viejo granjero convertido en esclavo, le aconseja sobre el valor del trabajo duro y le da fuerzas para mantener la esperanza. Entre latigazos y sufrimiento, Charrúa se prepara para enfrentar la dura realidad que le espera.
En aquella época no era raro que hombres, sus esposas o hijos se ofrecieran como garantía para pagar deudas o resolver juicios. Y si no podían pagar, terminaban vendidos como esclavos. Sin embargo, Charrúa aprendió algo importante. El trabajo, aunque duro, debía ser tratado como un amigo. Medguido, el viejo granjero, le aconseja que si encuentra un buen amo, debe trabajar con todas sus fuerzas, porque un trabajo bien hecho beneficia a quien lo hace y lo convierte en mejor persona. Cuando llegó el momento de ser vendidos, algunos hombres fueron comprados rápidamente, y Charrúa temía quedarse atrás, hasta que un hombre gordo preguntó por un panadero. Aprovechando la oportunidad, Charrúa se ofreció como un trabajador voluntarioso y fuerte, logrando que lo compraran. Su nuevo amo, Nananay, le enseñó el arte del pan, moler la cebada, prender el horno, hacer la harina de ajonjolí para los pasteles de miel. Y poco a poco Charrúa dominó todas las tareas del horneado. Aunque su amo prefería descansar, la ama de llaves, Swasti, lo veía con buenos ojos, pues trabajaba con dedicación. Aquí Charrúa empieza a ver la posibilidad real de ganarse la libertad gracias a su esfuerzo y voluntad. Swasti opinaba que no hacer ningún trabajo era malo para cualquier hombre. Él comenzó a considerar cómo podría ganar dinero para comprar su libertad. Cuando terminaba el horneado al mediodía, pensó en la posibilidad de hornear más pasteles de miel para venderlos en las calles de Babilonia a los hombres hambrientos. Le expuso su idea a Nananay, proponiéndole que usara las tardes para vender los pasteles y así ganar dinero para el amo, pero que sería justo que compartieran las ganancias para que él pudiera ahorrar y comprar su libertad. Nananay aceptó la propuesta y acordaron que los pasteles se venderían a 2 por un penique. La mitad de lo recaudado cubriría el costo de los ingredientes y la leña, y de la otra mitad se repartirían en partes iguales, quedándose él con una cuarta parte del total. Esa noche trabajó hasta tarde preparando una charola para exhibir los pasteles. Nananay le proporcionó una túnica vieja para que se presentara bien y Swasti lo ayudó a parcharla y lavarla. Al día siguiente salió a vender los pasteles, anunciándolos en voz alta. Al principio nadie mostró interés, lo que casi lo desanimó, pero perseveró. Cuando llegó el atardecer y el hambre apremiaba, los pasteles comenzaron a venderse rápidamente, hasta que la charola quedó vacía. Nananay quedó complacido con el éxito y le pagó su parte con gusto. Aquella noche apenas pudo dormir. Emocionado, calculando cuánto podría ahorrar en un año y cuántos años le tomaría juntar el dinero para comprar su libertad. Con el tiempo consiguió clientes habituales. Uno de ellos era Arad Gula, un comerciante de tapetes que recorría la ciudad acompañado por un burro cargado y un esclavo negro. Arad compraba siempre 4 pasteles, 2 para él y 2 para su esclavo, y solía detenerse a conversar con él, mientras disfrutaban juntos de los pasteles. Adán siguió vendiendo sus pasteles de miel, ganándose poco a poco clientes fieles. Entre ellos Arad Gula, un comerciante de tapetes que valoraba no solo
la calidad del pan, sino también la actitud positiva del joven esclavo. Para Adán, esas palabras de aliento eran un gran consuelo en medio de su difícil situación. Con el tiempo, su bolsa de peniques comenzó a llenarse, confirmando que el trabajo duro era su mejor amigo, tal como le había dicho Medgido. Sin embargo, Swasti, la esclava encargada de cuidarlo, estaba preocupada porque su amo Nananai parecía perderse en casas de juego y no se ocupaba mucho de ellos. Un día Adán se encontró con Medgido, quien ahora era capataz y tenía la esperanza de reunir a su familia y comprar su libertad algún día. Motivado por este encuentro, Adán aumentó sus esfuerzos, vendiendo incluso fuera de la ciudad a capataces que supervisaban a otros esclavos. Allí vio a Sábado, un hombre maltrecho por el castigo, y conmovido le ofreció un pastel, escapando antes de que lo reclamara con fuerza. En una conversación con Aradgula, Adán explicó cómo el trabajo y el ahorro le daban esperanza para comprar su libertad y llegar a ser comerciante. Entonces Arad le confesó que él también era esclavo, aunque en sociedad con su amo. Una revelación que Adán rechazó tajantemente, defendiendo la honra de su abuelo. Charrú narró cómo el abuelo de Adán había luchado ansiosamente para comprar su libertad y superar su temor a abandonar el apoyo del amo. Aunque era necesario actuar con libertad y determinación para alcanzar el éxito. Un día, al salir a vender pasteles, Adán se encontró con una multitud observando la flagelación de un esclavo fugitivo, castigo ordenado incluso en presencia del rey Nabucodonosor, cuya opulencia contrastaba con la crueldad que presenciaba. Este episodio mostró a Adán la brutal realidad de la esclavitud bajo el poder del rey y reforzó en él la urgencia de buscar su propia libertad y dignidad. Charrú mantuvo la calma al enfrentar las emociones de Adángula, recordándole que honraba a su abuelo por haber salido de la esclavitud para convertirse en un respetado ciudadano de Damasco. Le instó a preparar la verdad en lugar de vivir en ilusiones. Adán defendió la memoria de su abuelo, recordando sus buenas acciones durante la hambruna. Pero Charrú destacó que su abuelo solo ganó respeto por sus propios esfuerzos, no por su pasado como esclavo. Tras la muerte del esclavo flagelado, su cuerpo fue colgado en un poste por una cuerda atada a su pierna, para que todos pudieran verlo como advertencia. Cuando la multitud se dispersó, Adán se acercó y reconoció en el pecho velludo las dos serpientes entrelazadas tatuadas. Era el pirata, un esclavo conocido. Cuando Adán volvió a ver a Aradgula, notó que había cambiado. Ahora era un hombre libre, lleno de entusiasmo y con éxito en sus ventas. Su esposa, sobrina de antiguo amo, deseaba mudarse a una ciudad donde nadie supiera que Arad fue esclavo para proteger a sus hijos del estigma. Arad atribuía su progreso al trabajo duro y a la confianza recuperada. Sin embargo, la preocupación creció cuando Swasti le advirtió que su amo había caído en dificultades financieras por deudas de juego y que había puesto como garantía el título de propiedad de Adán ante un prestamista. A la mañana siguiente, el prestamista, acompañado por un hombre llamado Sasi, se presentó y tomó a Adán sin esperar a su amo. Así sus esperanzas se desvanecieron abruptamente, destruidas por las irresponsabilidades de su amo. Sasi, un hombre torpe y áspero,
llevó a Adán a trabajar en la construcción de una sección del Gran Canal bajo órdenes estrictas de su amo y el rey. El trabajo era agotador, bajo un sol abrasador, sin sombra ni descanso. Los esclavos cargaban pesado lodo desde el amanecer hasta el anochecer, comiendo en condiciones deplorables y durmiendo sin siquiera paja para camas. Al principio Adán trabajaba con buena voluntad, pero poco a poco su espíritu se quebrantó. La fiebre, el cansancio y la miseria lo dominaron y su ánimo decayó al compararse con otros esclavos como Sábado y el pirata, cuyas actitudes extremas no le parecían solución. Y Megiddo, quien trabajaba duro pero parecía feliz y exitoso. Adán se preguntaba si la felicidad y el éxito dependían solo del trabajo o si era cuestión de la voluntad de los dioses. Confundido y agotado, no encontraba respuestas. Finalmente, cuando parecía al borde del colapso, Sasi recibió órdenes de devolverlo a Babilonia. Adán desenterró su bolsa de peniques, se vistió con sus andrajos y emprendió el regreso, sumido en profundas reflexiones que evocaban las antiguas canciones de su pueblo. Un torbellino que persigue a un hombre impulsándolo con la fuerza de una tormenta, cuyo rumbo es imposible de seguir y cuyo destino nadie puede prever. En medio de sus dudas y penas, el protagonista regresa a la casa de su amo, donde encuentra a Arad Gula, esperándolo con calidez y apoyo fraternal. Arad, inspirado por la filosofía del trabajo y la perseverancia, lo rescata pagando un alto precio para liberarlo y proponerle ser su socio en Damasco. La rotura simbólica del título de propiedad marca la libertad definitiva del protagonista, quien reconoce que el trabajo, lejos de ser una carga, fue la clave para superar su desgracia y alcanzar el éxito. Adán Gula comienza a comprender que el trabajo, fuente de amigos, honores y prosperidad, no es solo para esclavos, sino un camino hacia la dignidad y el reconocimiento. Charrúa reflexiona sobre el valor del trabajo, considerándolo un placer esencial en la vida, no algo exclusivo para esclavos. Mientras cabalgan hacia Babilonia, los guardias saludan con respeto a Charrúa, símbolo de su honor y éxito. Adán, impresionado y agradecido, reconoce la verdadera grandeza de su abuelo y decide seguir humildemente sus pasos, renunciando a sus adornos y lujos para comenzar un camino auténtico, basado en la clave del trabajo y la perseverancia. Un bosquejo histórico de Babilonia. Babilonia, famosa por su riqueza y esplendor, no se encontraba en un entorno natural ideal. Su valle árido carecía de bosques, minas y piedras, y la lluvia era escasa. Sin embargo, la ciudad prosperó gracias a la ingeniería humana que desvió las aguas del río Éufrates para irrigar sus fértiles tierras. Gobernada por reyes sabios y justos, Babilonia defendió su territorio más que buscar conquistar. Su clima cálido y seco es comparable al de Yuma, Arizona. Hoy, el valle es un desierto árido, habitado por pocos nómadas, mientras que las ruinas de la antigua ciudad han sido descubiertas por arqueólogos tras hallar restos de alfarería y ladrillos, revelando ciudades tumbas de una civilización desaparecida. Babilonia
ahora solo un montón de tierra y ruinas, fue por milenios una ciudad de ladrillo magnífica y rica. Su civilización, entre las más antiguas con historia documentada, data de hace 8.000 años gracias a evidencias astronómicas como eclipses registrados. Los sumerios que la habitaron fueron pioneros en ingeniería, astronomía, matemáticas, finanzas y escritura. Transformaron el árido valle con impresionantes sistemas de irrigación y drenaje que aún pueden identificarse en las ruinas. Heródoto, el historiador griego, describió Babilonia en su apogeo, destacando su prosperidad agrícola y costumbres únicas. Aunque la gloria de la ciudad se ha perdido, su legado de sabiduría permanece, conservado en tablillas de arcilla horneada que registraron su historia. Las tablillas de arcilla en Babilonia, usadas como medio de escritura común, registraban desde decretos reales y leyes hasta notas comerciales y cartas personales, permitiendo conocer detalles íntimos de la vida cotidiana. Arqueólogos han recuperado miles de tablillas que conforman verdaderas bibliotecas antiguas. Entre las maravillas de Babilonia se encontraban sus inmensos muros, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, construidos y ampliados por reyes como Nabopolassar y Nabucodonosor. Alcanzaban hasta 160 pies de altura y hasta 11 millas de longitud, con la capacidad de permitir el paso de carruajes en su cima. A pesar de su impresionante fortificación, fueron sitiados repetidamente por grandes ejércitos que enfrentaron dificultades para vencerlos. Hoy solo quedan restos de sus cimientos y fosos. La ciudad de Babilonia estaba organizada de manera similar a una ciudad moderna, con calles, tiendas y comerciantes ambulantes que vendían en los barrios residenciales. Los sacerdotes oficiaban en imponentes templos y dentro de la ciudad había una cerca especial que protegía los palacios reales, cuyos muros se cree eran aún más altos que los de la ciudad. Los babilonios destacaron en varias artes como la escultura, la pintura, el tejido, la orfebrería y la fabricación de armas y herramientas agrícolas. Sus joyeros crearon piezas artísticas que hoy se exhiben en museos, mientras el resto del mundo aún usaba herramientas de piedra. Los babilonios ya empleaban metales en hachas, lanzas y flechas. Fueron también hábiles financieros y comerciantes, inventores del dinero como medio de intercambio, así como de pagarés y títulos de propiedad. Babilonia no fue conquistada por ejércitos enemigos hasta el año 540 a.C. La caída de la ciudad fue singular. El rey salió a enfrentar a Ciro, un gran conquistador, y tras su derrota huyó dejando las puertas abiertas para que Ciro tomara la ciudad sin resistencia. Desde entonces, el poder y prestigio de Babilonia declinaron hasta que fue abandonada y cubierta por el desierto. Aunque sus muros y templos fueron reducidos a polvo, la sabiduría babilónica continúa siendo un legado invaluable para la civilización. Y ahora, en nuestro comentario personal, Babilonia, un legado que trasciende el tiempo, no fue solo muros y palacios, sino un ejemplo de organización, arte, innovación y sabiduría práctica.
La verdadera enseñanza está en valorar y aplicar esa sabiduría. ¡Hey! Este ha sido el final a este resumen y comentario personal de El hombre más rico de Babilonia, escrito por George S. Clason. Si quieres precisar más sobre esta historia, te recomendamos adquirir el libro. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en un nuevo audio resumen. Un abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.